hacemos. Y el segundo parcial, que será, digamos, este mes es algo corto, no porque tenga menos días, sino porque y la otra semana son más o menos regulares. Adelante, ustedes tranquilos. Pero la tercera semana empieza con el 15 de septiembre. Entonces no hay clase, ¿verdad? Y la semana siguiente corresponde a la semana de aniversario, es decir, regular, aunque dos clases no tenemos a las 7, yo creo que tenemos por lo menos 3 días de clase, ¿verdad? Pero disminuye un poco ahí la actividad. Y después de esto viene su segundo parcial. Entonces sí, se los comento, no para asustarlos, ¿no? Sino para motivarlos, ponerlos en contexto y los pies en la tierra para que no se confíen. ¿Sí? Y el contenido que vamos a ver, que va a entrar para el segundo parcial, sería miembro pélvico, calavera y articulaciones. Entonces, para que se vayan preparando, ¿de acuerdo? El objetivo de preparar, de decirles todo eso, es motivarlos y la verdad, no es ni asustarlos, ni mucho menos, sino que ustedes estén preparados para que ganen su examen. El primer parcial venía sencillo y todavía sí, lo perdieron demasiado. ¿Sí? El segundo parcial, pues la dificultad del contenido es mayor. ¿Por qué? Porque calavera no es muy fácil. Las articulaciones pues ya quieren que hayan conocimientos previos, ¿ok? Entonces, sí, ese es el motivo que continúa. Bueno, para todas estas pajas ya son las 7:02, para que ya estamos en el horario. Bueno, entonces continuamos con nuestro recorrido por el estudio de la calavera. Ya vamos avanzando y ahora nos vamos a hablar con el hueso palatino, ¿sí? Palatino nos suena como a paladar, ¿cierto? Y en cierto modo, cuando hablamos del paladar óseo, ¿sí? Cuando hablamos del paladar óseo, tenemos que, primero, la porción palatina, lo que son las apoyas palatinas del incisivo, ¿de acuerdo? Las apoyas palatinas del maxilar. Pero vamos a hablar de esto que se mira aquí con celeste. Miren el celeste, no azul, celeste. Ese es el hueso palatino. Entonces todavía la porción más caudal del paladar óseo está constituido por la porción horizontal del palatino, que vamos a ver ahorita. Esas son 3 estructuras que vamos a ver en este hueso. Un poquito, ¿sí? La porción horizontal del palatino, la porción perpendicular del palatino y la cresta coanal. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a ver. Vean, aquí tenemos, ¿qué es esto? Las apófisis palatinas, ¿de qué hueso? ¿Qué es esto? ¿Ah? Las fisuras o fisuras palatinas del hueso maxilar. ¿Qué es esto? Las apófisis palatinas del hueso maxilar. ¿Qué es esto? Fisura palatina del hueso incisivo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es puramente incisivo ventral, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces ahorita vamos a ver, miren, aquí lo que estoy rodeando todo esto es el palatino. ¿Sí? Y para acá. Entonces, la porción horizontal del palatino es esta porción de acá. ¿Ya? Adelante. Se llama porción horizontal porque está como que atravesado, ¿cierto? Entonces, esta es la porción horizontal del palatino. La primera estructura, que es sencilla. Luego tenemos la porción perpendicular del palatino. Como que aquí forma un grado de 90 grados, pero un ángulo de 90 grados para abajo, se va para acá. Es la porción horizontal. ¿Ya? Ahora tenemos, miren acá, esto amarillo, que se va acá y un poquito para abajo, corresponde a la porción perpendicular del hueso palatino. ¿Estamos? Entonces tenemos primero la horizontal en rojo y la perpendicular en amarillo. Y luego vamos a ver la tercera, que es la cresta coanal. La cresta coanal, vamos a quitar esta línea de acá porque es una pequeña, ¿sí?, saliente que tiene aquí en medio. Entonces, es esto que está acá. ¿Sí? Ahí no se mira tan claro, pero cuando ustedes lo vean en el laboratorio, se va a sentir con una tubería aquí. Entre ahí, una saliente en medio. ¿Sí? Una saliente en medio de la porción horizontal. Esa es. ¿Pero? Por eso hay que sentarse en la primera fila.
Para sentir lo que sobresale. Esa es la cresta coanal. Para sentir lo que Mira, sobresale. ahí, cabal. Para sentir la que sobresale. Cresta coanal en medio de la porción horizontal del fascino. Ahí. Dice ahí. ¿Cuántos amores en el Esa es la que tú porción solo traes? horizontal y la cresta coanal es lo que ustedes palpan. No. ¿Ya? En medio cabal. ¿De acuerdo? Está bien sencillo. Vean. Porción horizontal, porción perpendicular, y aquí en medio de la porción horizontal vamos a tener la cresta coanal. Se llama cresta coanal, la cresta, pero no puedo explicar, es una cuestión que ya está dada, ¿verdad? Porque la cresta dijimos que era una salida de hueso en forma longitudinal, ¿verdad? Pero aquí, pues, la red está acá, pero en el centro es. Y coanal, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama esta parte? ¿Y qué son las coanas, dijimos? Narines. ¿Cómo? La abertura caudal de la nariz. Las fosas serían los reales. Entonces serían la abertura caudal de la nariz. ¿Sí? La abertura rostral, ¿cuáles son? Las fosas nasales que en los animales llamamos collares o narinas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Entonces por eso se llama cresta coanal. Bien. ¿Y eso fue para ti? Fácil. Ahora hablemos de los huesos lagrimales. Todavía más fácil. Los huesos lagrimales, aquí están en azul. ¿Ven? Está en azul chiquitito. Se va hacia adentro. ¿Verdad? Aquí y hacia adentro de la órbita. Entonces, aquí lo vamos a ver más de cerca. Ahí está. ¿Ya? Huesos lagrimales. Son dos, uno de cada lado. ¿Sí? Porque hay dos órbitas. Y vamos a ver. Vean acá. ¿Qué miramos acá? Miramos una fosa lagrimal. ¿Vean? Tenemos una fosa lagrimal. ¿Ya? Entonces, los huesos lagrimales están hacia medial de las órbitas y rostral y presentan una depresión que se conoce como fosa lagrimal. Y ahí la tienen ustedes, una de cada lado. Y estas son las lagrimales. Es que sencillo, ojalá se fuera todo, ¿verdad? Pero no. Ahora vamos a hablar hueso malar o cigomático. ¿Sí? Hueso malar o cigomático. Son también dos, uno de cada lado. ¿De acuerdo? Y ustedes aquí van a ver, nos acercamos un poquito más. Vean, aquí hay una estructura que es maxilo lagrimal, ¿verdad? Perdón, aquí es lagrimal y aquí es malar. Vean, aquí está la división entre el maxilar y el malar. Pues mira, aquí tenemos la cresta facial, que forma parte de la cigomática del maxilar, ¿cierto? Y para su estudio, la cresta facial todavía va a incluir la primera porción del cigomático malaroide. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos el hueso cigomático o hueso malar, uno de cada lado. ¿De acuerdo? Está en rojo. ¿Bien? Y ahora tenemos realmente todo esto es la apófisis cigomática del hueso malar. Todo. Pero la porción más rostral de esa apófisis cigomática todavía forma parte de la cresta facial junto con el maxilar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hablábamos la semana pasada del hueso maxilar, aquí adelante, aquí rostral, hablábamos de la apófisis cigomática del maxilar. Y que una porción de esta formaba la cresta facial. ¿Se recuerdan? Pues esta cresta facial se continúa un poquito más caudal con la primera porción de la apófisis cigomática del malar o cigomático. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Allá atrás se está entendiendo. ¿Me están poniendo atención o están viendo otras cosas? ¿Sí? Sí. Se puede decir apófisis cigomática de cigomático. ¿Verdad? A veces se acostumbra a decir malar para no ser así como tautología de lo mismo, ¿no? Pero se puede. Muy bien. Ahora quiero que vean esto. Esta es la calavera en una vista lateral. Ahora vamos a ver el arco cigomático. ¿Sí? El arco cigomático. Ya podemos hablar del arco cigomático porque hablamos de los 4 huesos que forman el arco cigomático a través de sus apófisis cigomáticos. ¿Sí o no? Sí. Si alguien no está entendiendo,
Me lo pregunto, por favor, en clase. No, pero no leemos textos ahorita, porque si vamos a poner otra cosa, yo estoy matándome y no van a entender nada. Vean, entonces lo acercamos y todo esto es el arco cigomático, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todo esto es el arco cigomático. Y ese arco cigomático va a estar formado por 4 apófisis cigomáticas de 4 huesos. ¿Cuáles son? Temporal. Acá atrás. ¿Cuáles son los 4 huesos que forman el arco cigomático? ¿Cuáles son? Ya lo dije. ¿Y tú? Parietales no tienen nada que ver ahí. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Así es. Muy bien. Entonces, si lo miran ustedes ahorita en la pantalla, esta es el maxilar, malaro cigomático, temporal y frontal. Entonces, eso que dijeron ustedes es el arco cigomático. Y vamos a ver, está formado por la apófisis cigomática del hueso maxilar. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Sí? ¿Ya? La apófisis cigomática del hueso malar o la apófisis cigomática del hueso cigomático. La apófisis cigomática del hueso frontal, ¿ven? Y la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Se entiende ahí? Entonces, si se les pregunta a ustedes, el arco cigomático está formado por las apófisis cigomáticas ¿de qué huesos? Temporal, malar, maxilar. De eso, ¿verdad? Maxilar, frontal, temporal, cigomático. O malar, como ustedes quieren decir. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que corresponde al arco cigomático. ¿Por qué? Porque ya vimos los 4 huesos que están involucrados, pues ahora es más fácil entender. Ahora veamos. Vamos a ver una comparación entre la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿sí? O sea, esta porción de acá, y la órbita. La órbita es esa circunferencia que tiene aquí, que aloja ¿a qué? Al globo ocular. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en este arco cigomático y en la órbita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver esto. Este es la calavera ¿de qué especie? Del caballo. Miramos una órbita completa, ¿cierto? Toda la órbita está rodeada de hueso. Eso significa órbita completa. La apófisis del temporal, la cigomática del temporal es esta, la cual llega aquí con la del frontal, perdón, la apófisis cigomática del frontal llega a vincularse con la del temporal, ¿cierto? Y por eso es que es una órbita completa. ¿Sí? Ahora veamos. Vean el bovino. La misma historia. Una órbita completa, o sea que toda está rodeada de hueso. La apófisis cigomática del frontal llega hasta acá. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguien me preguntó alguno? Estoy oyendo voces, ¿no? Está jodido. Bueno, ahora vean esta. Bueno, ahora vean esta. Del perro. ¿Qué le miran de diferente? La órbita está incompleta. ¿Por qué? Porque no está rodeada completa de huesos, sino que esa parte caudal no está formada por huesos. En el animal en vivo se completa a través de un ligamento, el ligamento orbitario, ¿ya? Pero no es hueso. Entonces decimos que en el caso de los perros y gatos, la órbita va a estar incompleta. Y la apófisis cigomática del frontal es apenas esta que está acá. ¿Se entendió? ¿Por qué incompleto? Por un ligamento, el ligamento orbital. ¿Estamos? Y en el caso del chancho, cerdo, suino, coche, ¿sí? Es muy similar a el del perro. Tenemos una órbita incompleta. Y la apófisis cigomática del hueso frontal es un poquito más grande que la del perro, pero aquí está, pero no llega a completarse. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, también va a tener su ligamento orbital, que lo completa en el animal en vivo. Una pregunta. Entonces, ¿los perros y los perros tienen apófisis cigomática del temporal? Todas.
Aquí está la del temporal, aquí está la del malar, apenas aquí está la del, del maxilar, y esta es la del frontal, que no llega hasta acá, pero todavía tiene. O sea, va a tener siempre las 4. Igual el perro, aquí está la del temporal, aquí está la del cigomático, aquí está una pequeña parte del maxilar y esta del frontal. ¿Sí? No, no, porque no tiene ahí una órbita incompleta. Estamos entonces en el arco cigomático, estamos en las órbitas incompletas en carnívoros, perro, gato y en el caso de los cerdos, y la apófisis cigomática del frontal en esas especies últimas, incompleta, ¿verdad? O sea, apenas no llegas al temporal. Ahora veamos huesos nasales. En huesos nasales son 2 también. Forman el techo de la cavidad nasal. ¿Quiénes forman las paredes laterales de la cavidad nasal? Los maxilares, ¿ok? Esos forman el techo. Y aquí, para su fortuna, o sea, fortuna de ustedes, solo se va a mencionar que también forma el perfil o puente que ya vimos ahorita, y la estructura va a ser la escotadura nasoincisiva, que la forma ¿con quién? Con el incisivo, por eso se llama nasoincisivo. Entonces, cuando hablamos de la escotadura nasoincisiva, hay una porción formada por el incisivo y otra porción dorsal formada por el nasal. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Bueno. Ahora veamos los huesos conchales nasales o los cornetes nasales. ¿Sí? Los cornetes nasales son unos huesos que están formados por finas láminas, o sea, son como bien delgaditos, ¿verdad? Pero que se enrollan en sí mismos y están en el interior de la cavidad nasal. Son 2 huesos nasales, 2 huesos de cornetes nasales del lado derecho y 2 del lado izquierdo, dorsales y ventrales, ¿ya? O sea que aquí tenemos un dorsal del lado izquierdo, un ventral del lado izquierdo, un dorsal del lado derecho y un ventral del lado derecho. ¿Se entendió? Muy bien. Si los vemos acá se miran mejor, ¿verdad? ¿Bien? Entonces tenemos ahí que los huesos conchales o los cornetes nasales son finas láminas enrolladas sobre sí mismos dentro de la cavidad nasal y hay 2 dorsales y 2 ventrales. ¿Vean? Conchas nasales dorsales y conchas nasales o cornetes nasales ventrales. ¿Se entendió? Estos están en el animal en vivo, se encuentran cubiertos o forrados por una mucosa altamente vascularizada. Significa que tiene mucha sangre. ¿Para qué? Para entibiar o calentar el aire que se respira. ¿Estamos? Y también por eso de cuando le zampan un cuentas en la nariz, aparte de todo, sangra uno bastante porque hay mucha irrigación, ¿verdad? Aparte del tabique nasal, que se lo pueden partir a uno, y entonces todo, ¿verdad? Y este es el tabique nasal, el que separa una cavidad nasal de la otra. Vean en este otro, y miren, en el perro es un poquito más complicado, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vamos avanzando. Estos huesos que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Ahí no se pueden ver. Se miden en el corte longitudinal, transversal, cuando vimos el desmoides, ¿verdad? Que estarían hasta aquí atrás. ¿Sí? Porque digamos, aquí están los cornetes nasales, todo es nasal. Atrás, donde está el desmoides, donde va a topar para empezar la cavidad craneana. Un poquito craneal, rostral, perdón. Ahí van a estar los cornetes desmoidales. Cuando lo veamos en el laboratorio de esta semana, vamos a ver en el corte longitudinal, se van a ver perfectamente. Ahora vamos a hablar del hueso pterigoides. Para hablar del hueso pterigoides tenemos que ver en la superficie ventral de la calavera. Sí, así como vimos el palatino, así como vimos la porción ventral del maxilar y el incisivo. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poquito caudal a las cubanas, el pterigoides. Y vamos a ver 3 estructuras principales. Vamos a ver y aquí ves, de caudal a rostral. ¿Ya? Este orden que están estas estructuras van a ir de caudal a rostral, para que sea más fácil para ustedes. Vamos a hablar de la cresta de pterigoides, las apófisis de pterigoides y las apófisis ganchosas de pterigoides.
Vean acá. Esto es rostral y esto es caudal. ¿Sí? Aquí está, miren la cresta coanal, cómo se mira ahí en esto. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, para que la miren mejor, ¿verdad? ¿Qué es esto? El surco palatino, ¿ya se dan cuenta? Ya lo saben ustedes. ¿En qué termina el surco palatino? No, foramen. En un foramen palatino rostral. ¿Ya? Y esta es la porción horizontal del palatino. Y esta es la porción perpendicular del palatino. ¿Ya? Ahora, el pterigoides es esto. Ese es el hueso pterigoides. Está caudal al palatino, caudal a la abertura coanal, ¿cierto? O a las coanas. ¿Se entiende? Entonces, vean, las tres estructuras que ellos las apuntaron. Cresta coanal, apófisis del pterigoides y apófisis ganchosas del pterigoides. Y nos vamos a ir de caudal a rostral. Entonces, vean, aquí tenemos otra vez, aquí se mira un poquito más ventral, ¿verdad? Acerquémoslo y acerquémoslo. ¿Ya? Ahora le dimos vuelta, porque aquí, antes era aquí rostral, ¿cierto? ¿Sí? Aquí estaba rostral. Ahora le vamos a dar vuelta para que se entienda. ¿Sí? Miren dónde están las coanas y dónde está el pterigoides. Aquí le dimos vuelta, porque está la coana y el pterigoides. ¿Ya? Vamos para el otro lado, para que no se pierda. Ahí está. ¿Qué es esto? La cresta coanal. ¿Verdad, Anderson? ¿Está despierto o no? Ya lo vas dejando solito, ¿va? Solo tira la semana. Está bien. Bueno. Entonces ahora miren, de caudal a rostral. Vamos a empezar por este bordecito que está acá. ¿Bien? Ese borde que está ahí. ¿Cuál es la primera estructura más caudal? La cresta coanal. Perdón, la cresta del pterigoides. Esta vez no vamos a ver, perdón. Cresta del pterigoides. Todo culpa de Agar. Entonces, mira, pues de este lado hay uno y de este lado va a estar el otro. ¿Sí? ¿Estamos? Cresta del pterigoides. Esta es la ¿ya? Esas crestas del pterigoides luego van a terminar acá en esta apófisis. En esta apófisis. Son las apófisis del pterigoides. ¿Vamos bien? Y nos vamos más hacia rostral y vamos a ver estas que están mucho más pronunciadas, ¿verdad? Más agudas. Son las apófisis ganchosas, por eso porque parecen ganchos. De pterigoides, o también se llaman amulares, apófisis amulares. Las dos son correctas. Entonces les puede preguntar, digan los dos nombres de las apófisis más rostrales del pterigoides. Y María René va a decir, amulares y ganchosas. ¿Qué más? ¿Ah? Sí, pero casi no se usa. Muy bien. Vean ahora. Ahora le volvimos a dar vuelta, ¿va? Porque aquí estaba caudal y aquí estaba rostral. Ahora vamos a hacer otra vez para otro lado. ¿Ven? Ahora aquí es rostral y aquí es caudal. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? No vino hoy. No vino hoy. Ya sabías quién le iba a preguntar, ¿va? Pero ya que dijiste tú, Valquiria, ¿qué es esto? Los tubérculos vacilares. Los tubérculos vacilares. ¿Cómo es que se llama? María Paula. María Paula. Ay, yo soy María, pero no me recordaba. Ok. A ver, ¿qué es esto? Musculares. Las apófisis musculares. Muy bien. Ya ven, ya le van agarrando onda. ¿Qué es esto? Ah, pero ¿cuál? A ver. No. Pero sí pareciera, pero no es. ¿El A alar ver. caudal? ¿Ah? ¿El alar caudal? Alar caudal. Porque digamos, aquí está el palatino rostral, tiene que estar aquí el palatino caudal, más o menos como por aquí. Pero este es el diatópico, ¿ah? Sí, sí, sí. Ahí vieron. Está bonito para preguntar. ¿Ah? A ver, Marcela. Que sabes qué estás haciendo en el celular. ¿Qué es esto? No se me ponga roja, que no es molestar. A ver. Ávila. No, acérquese, ¿ah? Esa es la voz yugular o paracondilia, muy bien. ¿Ah? ¿Qué es esto? Base del occipital. La base del occipital, ¿qué es esto? El presfenoides. El esfenoides, la parte bastante del esfenoides. Aquí la porción este es el preesfenoides, la porción más rostral. ¿Sí?
Miren, aquí hay un montón de, aquí no vamos a saber, bueno, este creo que es, ay, perdón. Esto no se va a meter. Esto creo, aquí está el alar caudal, por aquí va a estar el alar rostral, ¿verdad? Este como está boca abajo ahora, ese sería el etmoidal, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, ahora lo que venimos. Eso nos sirve un poco para distraernos, ahora estamos hablando del hueso pterigoides, de caudal a rostral. Entonces vamos otra vez la cresta del pterigoides, ¿ven? Se mira muy bien ahí. La apófisis pterigoides. Y hacia rostral, vean los ganchotes esos, la apófisis ganchosas o angulares del pterigoides. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ven? Están fáciles las tres estructuras, se miran bien. Lo importante es que se miren, ¿verdad? Te doy el hombro. Bien. Y ahora vamos a ver el hueso Homer. Vean, cuando hablamos del hueso Homer, vamos a ver las coanas. Cuando miramos las coanas, miramos que están divididas en dos. Entonces, el hueso Homer, aquí, que es una calavera de caballo, lo vemos que está dividiendo las coanas en dos, ¿sí o no? Entonces, el Vomer es esta lámina que está acá. Y se dice que el Vomer es la porción ósea caudal del tabique nasal. Ponga sus manos así, agarra sus dedos. Ahora, métalos en su nariz y con esto va a presionar el tabique nasal hacia ahí. Lo mueven, méteselos, así, no tenga pena, hombre. Después si los dice, si no, bueno, si no tiene catarro, no te clavo, ¿no? Tampoco se va a meter en la boca, pero bueno. Pero ya probaron. No, quiero verlos que lo hagan. No quieren, ahora no quieren hacer, ahora no quieren cómo se meten con los Bueno, igual yo lo voy a hacer. Miren, aquí y muevan. Ese es el tabique nasal. ¿Sí? Ese tabique nasal. Aquí está dividiendo las narinas en dos. Y ahí se mueve porque es cartilaginoso. Pero conforme se va haciendo hacia caudal, va a llegar hasta acá y es un hueso, que es el hueso Homer. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, con base al Homer y hasta dónde llega, porque aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Las apófisis palatinas ¿de qué hueso? Maxilar. ¿Y es parte de qué estructura? Del paladar óseo, ¿verdad? Porque en el animal en vivo, aquí es la porción más causal del paladar óseo es esta. ¿Cómo se llama? No, si la cresta cuadrada está aquí en medio, pero ¿cómo se llama todo esto? La porción horizontal del palatino. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, díganme los huesos que forman el paladar óseo, ¿qué me dirías, Dani? ¿Qué me dirías tú? Ahorita te dije, no me están poniendo atención. A ver. Leslie. La apófisis palatina. Pero sí, tú esto lo dijiste todavía mejor, ¿verdad? Solo digamos los huesos. Maxilar. El palatino y el incisivo. ¿Sí o no? Bueno, el incisivo está como por acá, aquí está el maxilar y aquí está el palatino. Si queremos ser más puntuales, como lo dijo Greci, pues van a estar las apófisis palatinas del incisivo, las apófisis palatinas del maxilar y la porción horizontal palatina. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero pónganme atención, de verdad, ¿tienen un examen hoy? No. Entonces, el lunes, ¿qué les pasa? No. Estoy mal de repetir y no saben lo que estoy hablando. No ponen atención. Va. Entonces, aquí, en el animal en vivo, después de la porción horizontal del palatino, va a estar el paladar blando. Ponga su lengua, póngala en el paladar duro, hágala hacia atrás, donde le da cosquillas. Y va a ver que todavía ahí. Va a ver que se hace blando. ¿Sí? Uno puede sentir donde termina paladar duro y después se vuelve como una telita. Y es el paladar blando. Aquí. ¿Sí? Vamos. Bueno, pero estamos viendo el hueso Homer. Entonces, este es el paladar duro, paladar óseo. Es este. Entonces, aquí está así, pero si yo lo miro acá,
Ahí, digamos, como está al revés, realmente aquí es el techo de la cavidad bucal, ¿cierto? Pero si yo me meto aquí adentro, es el suelo de la cavidad nasal, ¿sí o no? Sí. ¿Entendiste o no? No es cara que Nel. Aquí es el techo de la cavidad oral. Pero aquí adentro, arriba, es la nariz. Entonces es el suelo de la nariz. ¿Ahora sí? Entonces, por dentro, el gómer acompaña dorsalmente al paladar, ¿cierto? Pero no en todas las especies va a llegar hasta el final. En el equino se pasa. Y por eso es que se miran dos cuanas. ¿Miren? Ahí se miran. Ahí se mira mejor. ¿Sí? Entonces, en el equino se dice que hay dos coanas porque el gómer acompaña al paladar hasta el final y se pasa todo ahí. Ese es el gómer. ¿Vean? Aquí está, esa es una vista de caudal a rostral. Y aquí se mira el gómer que acompaña y aquí hay una coana y aquí hay otra. ¿Cierto o no? Y miren, ahí están las conchas nasales. Entonces, vamos a ver ahora, vean acá, la vaca. La base, el gómer es este, ¿cierto? Ujú. ¿Y esta qué es? La cresta La coanal. cresta coanal. Se mira muy bien ahí, ¿verdad? Pero miren una cosa, Anderson, mira por dentro, te decía que aquí está boca arriba, ¿cierto? Entonces, aquí está la boca, es el techo, pero aquí está la nariz, es el suelo. Entonces, miremos el gómer, no llega hasta el final a tocar el paladar, ¿o sí? Entonces, como no llega hasta el final a tocar el paladar, no divide en dos coanas. ¿Me están entendiendo o no? Ujú. Porque las coanas es la abertura, no es el interior. Es esta abertura caudal de la nariz. Entonces, como el gómer de la vaca no topa acá en las coanas, decimos que solo hay una coana. ¿Se entendió? En el caballo sí topaba y se pasaba. Aquí se pasa, pero aquí no topa acá. Entonces, en las vacas es una coana. En el caballo son dos coanas. ¿Por qué? Porque el gómer topa hasta el final. No, el gómer está completo. Lo único que no toca el paladar. Ahora miramos el cerdo. Vean el cerdo. Está topando. Entonces, ¿cuántas coanas hay? Dos. ¿Vean? Dos coanas. Y miren los perros. Aunque la foto no es tan clara, creo que me salió hecho borrosita ahí, pero lo pueden ver acá. No llega hasta el final. ¿Ven? Ahí se mira mejor. ¿Ven? Miren, ahí se mira chile. Aquí está la cresta coanal. Vean, el gómer no topa acá. Ahí la cresta está bien bonita. ¿Cuántas coanas tiene el perro? ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es? Ahora vamos a avanzar. El chilero, creo que sí nos va a dar tiempo. Ahora vamos a ver el hueso de la mandíbula. ¿Sí? El hueso de la mandíbula. Ya terminamos esta parte, ¿sí? ¿Cierto? Ya está el chilero para el laboratorio, ya vamos a ver. Y como van a ver numeritos ahí, están las hojas que se les dio, va a ser un poco más fácil para ustedes. Pero significan no que solo ahí están, sino que vamos a ir aprendiendo. Ese es el objetivo. Ahora vamos a hablar del hueso de la mandíbula. El hueso de la mandíbula son realmente dos huesos. Está formado por dos huesos. ¿Sí? Para ustedes, esta es la mandíbula. El hueso de la mandíbula lo vamos a dividir en dos partes. La vamos a dividir en un cuerpo, que es lo que tenemos ahí con esa llave, y vamos a dividir aquí con una rama. O sea que la porción horizontal de la mandíbula se llama cuerpo y la porción vertical se llama rama. ¿Se entendió? Y van a ver dos huesos. Del otro lado va a haber otro hueso que también tiene su cuerpo y también tiene su rama. ¿Ya? Ahora, con respecto al cuerpo, vamos a tener una porción incisiva, que es esta más o menos de aquí para acá, y vamos a tener una porción molar. ¿Sí? Porción incisiva y porción molar. Incisiva porque se relaciona con los dientes incisivos superiores, y porción molar porque se relaciona con los dientes
vista dorsal. Entonces aquí tenemos, como de aquí para acá el cuerpo, por la perdón, la porción de aquí es incisiva, y aquí la porción, y aquí para arriba, ya no se nota mucho la diferencia, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces aquí tenemos, vean, esta es la porción incisiva, ¿cierto o no? Sí. Pero esa porción incisiva vamos a tener dos superficies. Una superficie dorsal que es la que miran allá, ahí, que ahí se asienta la lengua. Entonces se llama superficie lingual. ¿Se entendió? Entonces, ya hablamos de que la mandíbula, el hueso de la mandíbula, tiene una porción horizontal, que es el cuerpo, y una porción vertical, que es la rama. La porción horizontal, la porción más rostral, incisiva. La porción más caudal del cuerpo, molar. Ahora hablamos de la porción incisiva, que es lo que estoy agarrando acá. Va a tener una superficie dorsal y una superficie ventral. La superficie dorsal aloja a la lengua, ahí la siento. Se llama superficie lingual. A la superficie dorsal del cuerpo, la porción incisiva, se llama superficie lingual. Y a la superficie ventral de la porción incisiva del cuerpo, se le va a llamar superficie labial, porque va a estar el labio inferior. ¿Ok? Entonces, damos cuenta, esta es la superficie labial. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Sí? A ver, tú. ¿Cómo se divide la mandíbula, el hueso de la mandíbula? ¿Cuáles son sus dos partes principales? A ver tú. El cuerpo y la rama. La porción vertical se llama rama. La porción horizontal. El cuerpo se divide en dos porciones. La porción más caudal del cuerpo se llama la porción molar. Y la porción más rostral, incisiva. La porción incisiva tiene una superficie dorsal que se llama lingual. Y la ventral, labial. Ahí vamos. ¿Vamos bien o no? Espero que se esté entendiendo. Voy despacio, pero sí vamos avanzando. ¿Qué superficie es esta? Lingual. ¿De qué porción? Incisiva. ¿Y la porción incisiva de qué porción grande es? ¿De qué hueso? Muy bien. Ahora vean, esa superficie, bueno, los dos, tanto esta como la otra, pero la porción incisiva del cuerpo de la mandíbula presenta, vean, un borde. ¿Qué borde sería este? Alveolar. ¿Para quiénes? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver la superficie molar del cuerpo, que es la porción horizontal. ¿Vamos bien? Entonces la porción horizontal se llama, esta es la parte, o decir, la porción molar, ¿verdad? De la porción del cuerpo. ¿Ok? Ahora, en esta porción molar, vamos a ver aquí una superficie lateral, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahí la vamos a ver. Y miren, aquí va a haber un borde alveolar. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí va a haber un borde alveolar, que es el borde dorsal. El borde dorsal, ¿sí? De la porción molar se llama borde alveolar. Es este que está acá. ¿Ok? ¿Para qué dientes? Para los premolares y molares inferiores. Vuelvo a repetir. Esta es la porción molar del cuerpo. Y presenta dorsalmente un borde que se llama borde alveolar para los premolares y molares. ¿Ok? Presenta un foramen, que como es el mentón, ¿sí? Donde los boxeadores le meten en un cuentazo y los noquean. ¿Ah? Es el mentón. Ahí en esa porción hay un foramen que se llama foramen mentoniano. ¿Sí? Y ese foramen mentoniano es la abertura rostral del conducto mentoniano. Y ahí vamos, ahí lo vamos y vamos a completar un movimiento. Entonces, el foramen mentoniano es la abertura rostral del conducto mentoniano. ¿Y qué es un conducto? Es la porción interna de un hueso que comunica los forámenes, ¿cierto? Ya estamos viendo cuál es la comunicación rostral, ¿verdad? El agujero mentoniano, ¿se entiende?
Estamos utilizando términos de dirección que ustedes ya deben de conocer. Bueno, vean acá, superficie medial. Esta era la superficie lateral. Ahora superficie medial. ¿Sí? ¿Qué borde es este? Angular. ¿Para qué dientes? Para los premolares y para los molares. ¿Sí? Bueno. Ahora, de entrar al borde alveolar, hay una pequeña depresión aquí, que es la línea biloioidea. Vuelvo a repetir, vean ahorita, vean ahorita. Ese es el borde alveolar, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, de entrar al borde alveolar hay una depresión aquí en la línea misma. ¿La miran? Que se conoce como línea miloioidea. ¿Por qué? Porque ahí se va a alojar el músculo miloioideo de las lenguas. Entonces se llama miloioidea. ¿Ya? Y rostral, aquí ya llegando casi a la porción incisiva, va a haber rostral y ventral. A la porción más rostral de la línea va a haber una depresión que se conoce como fosa para el genio gloso y para el genioideo. Se llama así porque son músculos de la lengua. También cuando miramos lengua van a ver que tienen músculos, ¿verdad? Y se llama genio gloso, que va a ir de la mandíbula a la lengua, y el genioideo, que va a ir prácticamente del yoides y pasa por la mandíbula. Eso lo vamos a decir. Entonces, recapitulando, haciendo un resumen de lo que vamos viendo, de la superficie medial, de la porción molar del cuerpo, tenemos un borde alveolar para los premolares y para los molares. Ventral tenemos una pequeña depresión longitudinal que se llama línea miloioidea. Y rostral y ventral a la línea miloioidea hay una depresión que se conoce como fosa para el genio gloso y para el genio ioideo, que son dos músculos. ¿Se entendió? Los nombres están un poquito complicaditos, pero se van a integrar. Genio es de mandíbula, ¿ok? Ioideo del yoides que vamos a ver un ratito, y gloso si es de lengua. Bien. ¿Qué superficie es esta? Lateral. ¿Qué estructura es esta? ¿Ah? Foramen mentonal. ¿Qué es esto? ¿Qué sexo es este? Macho. Es macho. A ver, después lo vamos a decir, ¿verdad? Pero los machos de los caballos, de los equinos, perdón, son los que tienen caninos, ¿verdad? O sea, cortinos. ¿Qué edad tienen? Mayor de 5 años. No sabemos, pero es mayor de 5 años, pero 5 años. Pero eso lo vamos a ver enriquecido primero. Bien. Entonces, superficie lateral, tenemos el foramen mentoniano, el borde alveolar, ¿cierto? Para los premolares, 3 premolares y premolares. Ahora tenemos aquí el borde ventral del cuerpo, ¿cierto? ¿Vamos bien? Borde ventral del cuerpo. Ahora veamos. Cuerpo, rama, porción incisiva del cuerpo, porción molar del cuerpo, superficie lateral del cuerpo, foramen alveolar, perdón, foramen mentoniano, borde alveolar, ¿sí? Borde ventral. Ahora vamos a hablar de la rama, ¿cierto? Rama vertical. ¿Ya? Ahí está la ramita. Ahora en la rama vamos a ver que tenemos una superficie lateral. ¿Sí? Superficie lateral. Aquí, en esta superficie lateral, va a haber una depresión que es más marcada en los perros y gatos. ¿Sí? ¿No te estudiaron esa depresión? ¿Ah? Esa es la fosa macetera. Ahí, fosa macetera. Mira cómo es pronunciada en el perro. ¿Por qué creen que es más pronunciada en el perro? ¿Ah? Más fuerza de mordida por su hábito alimenticio. ¿Sí? ¿Verdad? Aunque el perro no es carnívoro, originalmente hay ciertas especies que de origen que sí eran más carnívoras, entonces tenían que desgarrar, inclusive, pero te va a guardar unos colmillos bien todo, ¿verdad? Se ha vuelto omnívoro muchas veces por la
las adaptaciones y la cercanía al humano, a que le damos cualquier porquería. ¿Va? Entonces, ¿verdad? Entonces, pero tiene fuerza en la mandíbula porque tenía que atrapar y tenía que jalar, ¿verdad? Y todavía uno cuando juega con una se mira ahí que pongo el macetero, aprieten ustedes sus dientes, aprieten, y yo quiero sentir el macetero, que se, ahí, pongan aquí, aprieten y aflojen a ver cómo se siente el macetero. Entonces ese macetero, si está ejercitándose con fuerza, cuando los huesos son jóvenes, se van moldeando, ¿se recuerdan? Entonces empiezan a hacer esa cosa. En las otras, obviamente, mastican también, ¿verdad? Sí. Van a estar pronunciadas también. Pero más que los que no están más o menos similares. Porque, pero recordemos que también él, en el caso de los gatos, son carnívoros, pero la carne se la vamos dando a través de un concentrado. Porque, ¿verdad? Entonces tampoco tienen ese hábito tanto de estar mordiendo tan fuerte. ¿Sí? Bien. Entonces la fosa macetera. Esa fosa macetera se llama así porque ahí se aloja el músculo macetero. Y el músculo macetero es el músculo de la masticación, que le da fuerza a la masticación. ¿Se entendió? Superficie medial, le dimos vuelta. Y entonces aquí era la fosa macetera. Ahora nos vamos a ir a la superficie medial, aquí en medio de los dos huesos, ¿cierto? Superficie medial de la rama. ¿Estamos bien? Vuelvo a repetir, esa es la fosa macetera lateral de la rama, ¿cierto? Ahora vamos a meternos acá, en medio de los dos, y vamos a irnos acá, en la superficie medial de la rama. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la superficie medial de la rama también va a haber una depresión acá. No está en notoria, pero es una depresión. Y así es igual en todas las especies, no hay más marcado una ni otro, se llama fosa pterigoidea, con B al principio, pterigoidea. Porque va a alojar al músculo pterigoides. ¿Ya? Al músculo pterigoides. ¿De acuerdo? Aquí se aloja todo el músculo pterigoides. Y aquí van a ver un foramen, ¿cierto? Ese foramen es el foramen mandibular, lleva el nombre de la mandíbula. Y si nosotros metemos aquí un hilo de pescar, se va a venir por acá, por acá, por acá. ¿Y dónde cree que va a salir? Miren, va a estar conducto mentoniano y va a salir acá, al foramen mentoniano. ¿Se lo cuento? Entonces quiere decir que el foramen mandibular que está en la superficie medial de la rama es el inicio del conducto mentoniano. Se va a ir en todo el cuerpo y va a salir hacia el lateral, en el foramen mentoniano. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí, María René? Puede ser también, sí, cosa macetérica. Sí, pero es mejor macetera, ¿verdad? Pero puede ser también macetérica. En algunos libros lo vamos a encontrar así como macetérica. Ahí estamos, el foramen. Si les pongo aquí, es el foramen mentoniano, y aquí perdón, conducto mentoniano, y va a finalizar en el foramen mentoniano. ¿Y dónde inicia? En el foramen mandibular, en donde se encuentra superficie medial de la rama. ¿Estamos? Bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí está. ¿Qué es esto? Fosa macetera. ¿Qué es esto? Borde ventral del cuerpo. ¿Qué es esto? Borde alveolar del cuerpo. ¿Qué es esto? Foramen mentoniano. ¿Qué es esto? La porción incisiva del cuerpo. ¿Qué es esto? La porción molar del cuerpo. ¿Ya? Bien. Ahora veamos acá. Esta es la rama, las ramas de la mandíbula, ¿cierto? Bueno. Este es la porción articular de la rama. Porción articular o ángulo articular de la rama. ¿Sí? O extremo articular, ¿verdad? ¿Por qué se llama extremo, parte o ángulo articular de la rama?
porque se articula con el hueso temporal. ¿Se recuerdan a ustedes en el hueso temporal que teníamos un tubérculo articular, una fosa articular y una apófisis retroarticular? Entonces se va a articular con esta porción. ¿Ya? Cuando veamos, tal vez mañana no vamos a empezar a ver las articulaciones como tal, sino vamos a empezar las clasificaciones. Pero la primera articulación que vamos a ver es probablemente la temporomandibular. Bueno, entonces el extremo articular. ¿Ven? Tiene tres partes. Esta primera que tenemos ahí, que es la más caudal, es el cóndilo. ¿Sí? El cóndilo mandibular. ¿Con qué se va a articular esto? No. Directamente se va a articular con el tubérculo articular del temporal. Y por eso es que como son dos estructuras convexas, en algunas, el tubérculo también algunos de arriba es como cóndilo, entonces tienen que tener un menisco articular, ¿verdad? Luego tenemos esta estructura tan grandota saliente aquí, que es la apófisis coronoides. ¿En dónde quedan los huesos hay apófisis coronoides? En el radio y la ulna. ¿Sí o no? En el radio, en el borde rostral, en el extremo proximal, y en la ulna, las dos rostrales que se articulan con la superficie caudal del borde del extremo proximal del radio, ¿verdad? No confundir con coracoides, que también hay dos huesos. ¿Cuáles son? Escápula y Saberdi. Y el tarso peroneo. Bien. Bueno, entonces tenemos el cóndilo mandibular, la apófisis coronoides. Y aquí va a haber una escotadura. ¿Cómo creen que se llama la escotadura? Cóndilo coronoidea. Porque está el cóndilo y la coronoides. Cóndilo coronoidea. ¿Estamos? Esas son las tres estructuras del extremo articular. ¿Ok? Muy bien. Diferencias entre... ¿Sí? ¿Perdón? Como el tubérculo articular temporal. La van a participar en cierto modo, pero la articulación es cóndilo con tubérculo. Y cuando se abre y se mueve, entonces va a tener relación con las otras. Ok. Veamos ahora diferencias entre especies. Vamos a terminar. Diferencias entre especies. Vean acá, caballo. El cuerpo del caballo es rectilíneo. ¿Sí? El cuerpo del caballo, en su borde ventral, es rectilíneo. ¿Cierto? Se mira bastante horizontal acá, ¿verdad? Ahora, en el caso de la vaca, vean el borde ventral, es un tanto cóncavo. ¿Sí? No, perdón, convexo. Wow. Es convexo, ¿cierto? Vean. ¿Ok? Ahora, veamos en el caso del cerdo. En el cerdo, vamos a ver lo siguiente. Miren aquí el grosor que tiene la rama a nivel de la fosa macetera. Es como más cuadriculado, ¿verdad? Porque está más gruesecito. Y también acá, miren, el cuerpo también es mucho más ancho. ¿Sí o no? ¿Verdad? El borde es rectilíneo, pero aquí lo que más llama la atención es que el cuerpo es ancho y aquí también es más ancho, formando como un cuadrado. Y en el caso del perro, vean dos diferencias principales. Vean acá esa estructura que está acá. Ya voy. Vean la estructura que está acá, terminamos ahorita. Esa estructura que está acá solo lo tiene el perro y gato. Son las apófisis angulares, porque están en el ángulo que se forma entre la rama y el cuerpo. Aquí está el ángulo, apófisis angular, ¿sí? Apófisis angular. Y la otra diferencia es que tiene varios agujeros mentonianos. Y la tercera, la fosa macetera que habíamos hablado, mucho más profunda. Tres características principales de la mandíbula del perro y gato: apófisis angular, la fosa macetera más pronunciada y varios agujeros mentonianos. ¿Se entendió?
Sí. Bien, muchas gracias.